Bienvenidos y bienvenidas a esta jornada de capacitación que forma parte de nuestro proyecto de vinculación con la sociedad. Soy Alejandro Robalino, integrante del Grupo 7, y este proyecto ha sido posible gracias al acompañamiento de nuestro docente, Magíster Jorge Ordóñez, y a la orientación de nuestra tutora, licenciada Adriana Quimis, a quienes agradecemos por su guía constante. Esta capacitación refleja nuestro compromiso con la excelencia e innovación en la educación. Nuestro objetivo es fortalecer el dominio de herramientas digitales como GeoGebra, una herramienta clave para promover un aprendizaje activo, interactivo y profundo en el área de matemática y geometría. Confiamos en que GeoGebra no solo les permita optimizar sus métodos de enseñanza, sino que también aportará de manera significativa al desarrollo integral de sus estudiantes, promoviendo una comprensión práctica y aplicada de los conceptos geométricos. A lo largo de esta jornada exploraremos cómo GeoGebra se ha convertido en un aliado esencial para innovar la educación, desde su relación con la gamificación y el aprendizaje de conceptos geométricos hasta su uso en una evaluación formativa y significativa. Les presento al equipo de capacitadores comprometidos en brindarles herramientas y estrategias para mejorar sus prácticas pedagógicas. César Andrade, Rolando Morocho, Javier Vélez, Jefferson Silva y quien les habla, Alejandro Robalino. Agradecemos profundamente su dedicación y esfuerzo diario en el aula y esperamos que esta capacitación sea una experiencia enriquecedora para todos. Ahora damos inicio a la jornada con el primer video a cargo de mi compañero Javier Vélez, quien nos presentará el tema GeoGebra como una herramienta transformadora en la enseñanza de geometría. Buen día, mi nombre es Javier Vélez y el día de hoy les estaremos presentando la capacitación sobre el uso de GeoGebra. Quería expresar un agradecimiento especial a los docentes de la unidad educativa SHIDMAT y a las personas externas que se encuentran en la capacitación. Bien, comparto pantalla. GeoGebra como herramienta transformadora en la enseñanza de la geometría. En el mundo de la educación moderna, el uso de la tecnología ha pasado de ser una opción a una necesidad. GeoGebra es un software dinámico que combina geometría, álgebra, cálculo y estadística. Representa una herramienta tecnológica más potente y versátil para la enseñanza de la matemática y sobre todo en geometría. Con su enfoque interactivo y visual, GeoGebra permite a los docentes no solo enseñar conceptos abstractos de manera más clara, sino también motivar y despertar el interés de los estudiantes. GeoGebra proporciona un espacio en el que los docentes y los estudiantes pueden explorar y manipular objetos geométricos, observando sus propiedades y relaciones de una forma intuitiva. Esta interactividad transforma la enseñanza de la geometría, fomentando un aprendizaje activo y participativo, que se ajusta a los modelos de aprendizaje moderno y a la situación de cada estudiante. Hoy en día enseñar GeoGebra implica más que dibujar figuras en el pizarrón o trabajar con reglas y compases. Las herramientas digitales, en este caso GeoGebra, nos permiten introducir conceptos de manera visual e interactiva, ofreciendo experiencias de aprendizaje que son más dinámicas y accesibles para los estudiantes. En esta capacitación veremos cómo GeoGebra no solo facilita el aprendizaje de conceptos geométricos, sino que también transforma nuestra práctica docente, ayudándonos a conectar con los estudiantes y motivándolos a explorar la geometría de forma activa. Bien, GeoGebra como un puente entre la práctica y la teoría.
La enseñanza de de la geometría, perdón, frecuentemente se basa en la transmisión de definiciones, teoremas y ejercicios, que son estáticos, y aunque necesarios, no siempre logran capturar la esencia visual y dinámica de los conceptos geométricos. GeoGebra permite crear construcciones visuales en tiempo real y modificar parámetros, lo que convierte al estudiante en un agente activo de su propio aprendizaje. Esto se traduce en un mayor entendimiento y en la retención de los conceptos geométricos. En términos prácticos, GeoGebra es un software matemático gratuito que combina geometría, álgebra y cálculo en una sola plataforma. Esta herramienta nos permite visualizar, manipular los conceptos geométricos en tiempo real, aplicar una metodología interactiva que incentiva a los estudiantes a explorar y a descubrir por sí mismos. Facilita un aprendizaje visual que conecta la geometría con otros campos matemáticos como son el álgebra y el análisis. Con GeoGebra, en lugar de simplemente definir una figura geométrica y explicar sus propiedades, podemos hacer que los estudiantes exploren esas propiedades a través de la manipulación y de la experimentación. Así se fomenta un aprendizaje constructivista, donde los estudiantes contribuyen con su propio conocimiento mediante el descubrimiento. La capacitación a docentes busca que los docentes se familiaricen con el uso de GeoGebra en el contexto de la geometría, permitiéndonos no solo dominar la herramienta, sino también integrar estrategias pedagógicas que faciliten su uso en el aula. Esto permitirá que los docentes, al ofrecer una enseñanza de geometría más visual e interactiva, logrando que sus estudiantes exploren y comprendan conceptos geométricos de manera más activa. Conociendo la herramienta y su potencial. Para un docente, entender cómo funciona GeoGebra y sus aplicaciones en geometría es el primer paso. Por lo tanto, la capacitación incluirá una exploración guiada de la interfaz, la herramienta básica y cómo estas pueden aplicarse a los conceptos geométricos. GeoGebra ofrece muchas funciones útiles para la enseñanza de la geometría. A continuación veremos las más relevantes, como son la construcción dinámica de figuras, en donde los estudiantes pueden observar cómo las figuras cambian al modificar parámetros claves. Por ejemplo, al mover los vértices de un triángulo, pueden ver cómo varían los ángulos internos y los lados, comprendiendo propiedades básicas como la suma de los ángulos internos o el concepto de congruencia y semejanza. Bien, también pueden realizar visualización de teoremas y de propiedades. Mostrar teoremas visualmente puede ser más efectivo que explicarlos verbalmente. En GeoGebra, los docentes pueden demostrar el teorema de Pitágoras, ilustrando cómo la suma de los cuadrados de los catetos equivale al cuadrado de la hipotenusa en tiempo real. Esto ayuda a los estudiantes a visualizar el teorema en lugar de solo memorizarlo. También ayuda a la resolución de problemas. La plataforma permite a los estudiantes resolver problemas de construcción y transformaciones geométricas con un enfoque de ensayo y error. Pueden construir una figura geométrica específica o aplicar transformaciones y ver cómo las propiedades geométricas se mantienen o también cómo se cambian. También permiten la simulación y la experimentación. Los estudiantes pueden simular transformaciones como traslaciones, rotaciones, reflejos, dilataciones. Esto les permite entender mejor cómo funcionan las transformaciones geométricas en distintos contextos. La implementación de la herramienta GeoGebra. Se puede empezar con ejercicios guiados. Es importante que los docentes se familiaricen primero con la interfaz y las funciones básicas de GeoGebra. Se realizan actividades en las que se les guíe paso a paso
desde lo básico hasta lograr construir y manipular figuras. Pasos para comenzar a utilizar GeoGebra. Primeramente se puede descargar o acceder a GeoGebra en línea. La familiarización con la interfaz. Bien, como se les dijo, se puede ingresar en línea. Perdón. Les voy a compartir. Bien, como pueden ver ahora nos encontramos en, en el Google con GeoGebra clásico. Damos clic en GeoGebra. Bien, aquí tenemos lo que es GeoGebra. En la interfaz tenemos también lo que es la vista gráfica, en donde tenemos el eje X y el eje Y. También tenemos la cuadrícula y la calculadora. También tenemos la vista algebraica que corresponde a esta sección, en donde nos van a salir los cálculos que realizamos. También tenemos la posición de entrada que se localiza aquí, en donde está el cursor titilando. Es una barra en donde se puede escribir las ecuaciones y comandos directamente. También tenemos lo que es en estas ventanas, en donde tenemos el puntero, la figura de mano alzada, el lápiz. También tenemos en esta ventana lo que es el punto, eh, limitar y liberar puntos, intersección, medio, centro, número complejo, extremos, raíces. Tenemos lo que son las líneas, rectas, segmentos, segmento de longitud dada, semirecta, poligonal, vector, equipolente. También tenemos lo que son las líneas perpendiculares, paralelas, mediatriz, bisectriz, tangente, polar o conjugado, ajuste lineal, lugar geométrico. Aquí tenemos los polígonos. Polígono, polígono regular, polígono rígido, polígono vectorial. También tenemos lo que es circunferencia, circunferencia, centro y radio, compás, conferencia en 3 puntos, semicircunferencia, arco de circunferencia, arco de 3 puntos, sector circular, sector de 3 puntos. En esta ventana tenemos elipse, hipérbola, parábola, cónica por 5 puntos. También tenemos el ángulo, ángulo dada, su amplitud, distancia o longitud, área, pendiente, lista, relación, inspección de funciones. Tenemos también simetría axial, simetría central, inversión, rotación, traslación, homotesia. En esta ventana tenemos lo que son los deslizadores, el texto, imagen, botón, casilla de control, casilla de entrada. Acá tenemos para desplazar la vista gráfica, aproximar o alejar, que es el zoom, mostrar o ocultar un objeto, mostrar o ocultar una etiqueta, copiar el estilo visual y borrar. En la parte superior derecha también contamos con mostrar o ocultar los ejes, como pueden ver. También podemos mostrar o ocultar lo que es la cuadrícula. Bien. Para empezar a usar la herramienta, podemos realizar mediciones de ángulos, en donde seleccionamos un punto. Luego vamos a polígonos, seleccionamos la pestaña de polígono y empezamos a trazar. Como pueden ver, hemos trazado un triángulo. Bien, ahora si deseamos saber los ángulos internos del triángulo, nos dirigimos hacia la pestaña de ángulo. Damos clic en la línea, el cateto,
hipotenusa, luego acá, hipotenusa, el cateto al otro cateto, y obtenemos los ángulos internos, como pueden ver. Bien, eso sería el uso de la interfaz. Bien, para explorar la comunidad y los recursos en línea, GeoGebra cuenta con una extensa comunidad en línea, donde se puede encontrar actividades creadas por otros docentes, descargar materiales interactivos y ver tutoriales. La biblioteca de recursos de GeoGebra ofrece actividades preconfiguradas sobre diferentes temas de matemáticas, incluyendo geometría. Estos recursos son de gran ayuda para comenzar con actividades listas para el aula. A continuación, vamos a ver un video. Como pueden ver aquí en la diapositiva, tenemos el enlace si lo desean copiar, o si no, ya les comparto en el chat. Bien. Les comparto un video para que observen. De un triángulo equilátero en el GeoGebra, lo cual nos permitirá el estudio de las herramientas punto, circunferencia, centro, punto, intersección, segmento y mostrar, ocultar objetos. Mi nombre es José Luis Almeida González y esto es Matemáticas para la Vida. Muy bien, para comenzar daremos clic en el siguiente menú y presionaremos Nuevo para crear un nuevo proyecto. Si desea, puede guardar el proyecto abierto recientemente. En mi caso, no lo guardaré. Ahora daremos un clic derecho sobre la vista gráfica y desmarcaremos la opción Ejes. De esta manera le estamos diciendo al programa que no queremos que muestre los ejes de coordenadas. Solo nos quedaremos con la cuadrícula. Luego tomamos la herramienta punto y construiremos los puntos A y B en la vista gráfica. Hecho esto, tomaremos la herramienta circunferencia, centro y punto. Como pueden apreciar, la ayuda brindada por el asistente nos explica que primero debemos decirle quién será el centro y luego cuál será uno de los puntos por donde pasará la circunferencia. Así que daremos clic sobre el punto A primero para definir el centro y luego clic en el punto B para definir el punto por donde pasará la circunferencia. Luego construiremos una segunda circunferencia, solo que ahora con centro en B y que pase por A. A continuación vamos a las herramientas de punto y escogemos punto de intersección, pues queremos obtener uno de los puntos de intersección de las circunferencias representadas. Para ello tenemos dos opciones como la ayuda lo indica. Con la herramienta intersección marcada podemos seleccionar directamente la intersección donde queremos crear el punto o podemos seleccionar sucesivamente los dos objetos de los cuales queremos obtener las intersecciones, en este caso las dos circunferencias. Luego tomamos la herramienta segmento en el menú de rectas y seleccionamos los puntos A y B para crear el segmento AB.
Y de esa misma manera creamos también los segmentos BC y CA, quedando creado el triángulo ABC, que es equilátero pues sus lados coinciden con los radios de dos circunferencias iguales. Ahora, en la vista algebraica se muestran cada uno de los elementos representados. Estos tienen una bolita a su lado, en la cual podemos marcar o desmarcar en dependencia de si queremos que se muestre o no el elemento en la vista gráfica. Analicemos nuestra construcción. En ella tenemos dos elementos independientes que son los puntos A y B. Todos los demás objetos dependen de estos puntos. Por eso, si intentamos modificar, por ejemplo, el punto C, no podremos hacerlo, mientras que al modificar el punto A o el B, todos los demás objetos se modifican. De manera general, cada objeto dependiente puede ser modificado si se varía uno de los elementos que lo definen. O sea, al variar A o B, se modifican las dos circunferencias, pues estas están definidas por estos puntos. Luego, si las circunferencias varían, los puntos donde se intersecan también lo harán. Y así se crea una cadena de dependencias que comprenderla se vuelve una necesidad a la hora de crear proyectos más avanzados. Para terminar, ocultamos las dos circunferencias, que lo podemos hacer desde la vista algebraica, como ya saben, o con la herramienta Mostrar Ocultar Objetos, la cual, una vez marcada, vamos dando clic sobre los elementos que deseamos ocultar. Luego cambiamos de herramienta y se ocultan los elementos. De esta forma se muestra solamente el triángulo equilátero que deseamos, que como pueden apreciar, al variar los puntos A y B se activa la cadena de dependencias y el triángulo sigue siendo equilátero. Bueno amigos, por mi parte es todo. Espero que les haya gustado el vídeo. Esta vez te reto a que construyas un cuadrado, lo cual es muy fácil si usas la cuadrícula, pero ¿te atreverías a hacerlo sin ella? Déjame saber en los comentarios si lo lograste. Recuerden que si quieren resultados distintos, no hagan siempre lo mismo. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. Bien, con este video creo que quedó más clara la explicación. Si hay alguna pregunta, por favor, si me la hacen saber. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Tal vez puede indicarme qué fórmula se aplica para encontrar el área. Así, muy bien. Ya le explico. Muy buena pregunta. Permítame compartir GeoGebra nuevamente. Bien, en el ejercicio anterior tenemos el triángulo. Nos dirigimos hacia el ángulo en la pestaña que tenemos área. Solamente damos clic en el triángulo y obtenemos el área de forma automática. Es una forma muy fácil de obtener el área de una superficie. Muchas gracias por su pregunta. Continuando con la presentación. Bien, en cuanto al desarrollo profesional y a la capacitación de los docentes, tenemos que GeoGebra incorpora no solo enriquece nuestro aprendizaje, sino que también proporciona un aprendizaje hacia los alumnos. Esto impulsa el desarrollo profesional de los docentes y nos desafía a nosotros, como educadores, a estar al tanto de los cambios tecnológicos. También nos incentiva para mejorar nuestras habilidades digitales y a encontrar unas formas más innovadoras de enseñar geometría. Además, al capacitar a otros docentes en el uso de GeoGebra, contribuimos a una red educativa más robusta, que se adapta y crece continuamente. Como conclusión, tenemos que GeoGebra tiene el potencial de transformar el aula, haciendo de la enseñanza de la geometría un proceso más participativo y atractivo. En lugar de que los estudiantes memoricen teoremas y propiedades, les damos la oportunidad de experimentar, de jugar con los conceptos y de ver cómo funcionan en tiempo real.
Al adoptar GeoGebra en nuestras prácticas docentes, no solo estamos utilizando una herramienta tecnológica, estamos fomentando una mentalidad exploratoria y experimental en nuestros estudiantes, lo que, lo que puede tener un impacto positivo en su aprendizaje a largo plazo. Muchas gracias. Gra- Gracias, Javier, por esa introducción tan precisa y motivadora sobre el poder transformador de GeoGebra en la enseñanza de geometría. Ahora vamos un paso más allá en el uso de esta herramienta. A continuación, mi compañero César Andrade nos mostrará cómo diseñar actividades interactivas para la enseñanza de polígonos y transformaciones geométricas, una propuesta clave para lograr clases más dinámicas y participativas. Adelante con el video. Estimados docentes, muy buenos días. Bienvenidos a la capacitación docente en herramientas digitales GeoGebra. Como primera parte, vamos a empezar con el objetivo de esta capacitación. Capacitar de manera virtual a los docentes acerca de actividades interactivas en GeoGebra para la enseñanza de conceptos geométricos básicos de polígonos para el mejoramiento del proceso enseñanza-aprendizaje en la unidad educativa Shimada. Empecemos con unos conceptos básicos acerca de los polígonos y las relaciones que tienen en base a su geometría. Primeramente, comencemos con concepto de polígono. Un polígono es una figura geométrica plana compuesta por un conjunto de segmentos unidos uno tras de otro, de tal manera que delimita una región de un plano. Recordemos que un plano puede ser a cualquier parte del universo formado por dos ejes coordenados, ya sea estos XY, XZ y EZ. Entonces, en nuestro caso vamos a hacer cuenta que nuestra pantalla está formada por por los ejes X y Y. Una pequeña clasificación para recordar algunos conceptos. En primer lugar, los polígonos se clasifican en polígonos regulares y polígonos irregulares. Los polígonos regulares son aquellos que tienen un número de lados delimitado y además sus lados son iguales entre sí, a diferencia de los polígonos irregulares que pueden tener lados de diferente tamaño. Los polígonos regulares, asimismo, tienen iguales ángulos internos. Entre los polígonos regulares también podemos encontrar aquellos que se denominan equiláteros y equiángulos. Los equiláteros, como su nombre lo indica, tienen lados de igual dimensión y los equiángulos son polígonos regulares que tienen ángulos internos iguales. Dentro de esta clasificación también existen los polígonos irregulares, aquellos que por definición se dividen en simples y complejos. Los polígonos simples son aquellos cuyas líneas o cuyos segmentos que los forman nunca se cruzan entre sí, a diferencia de los complejos, que son polígonos que con una de sus líneas atraviesa otra o se corta con otro de sus segmentos para formar figuras complejas. De la misma manera, algunos autores clasifican los polígonos en cóncavos y convexos. ¿Cómo diferenciarlos? Sencillo. Los polígonos convexos son aquellos que tienen ángulos internos menores a 180 grados. Y los polígonos cóncavos, aquellos que tienen ángulos internos mayores que 180 grados. Esto lo veremos luego ya cuando estemos en GeoGebra con ejemplos prácticos. Dentro de las medidas que debe tener un polígono o que tiene un polígono, las más importantes, según algunos autores, son su área y su perímetro. Además, existen otras medidas como la medida de su lado, la medida de los ángulos internos, la medida de los ángulos externos y otras que podemos definir posteriormente. Dentro de la clasificación de los polígonos podemos encontrar una clasificación por el número de los lados. Aquí es importante reconocer que algunos polígonos tienen nombre específico.
Por ejemplo, cuando un polígono tiene tres lados o está conformado por tres segmentos, se le conocerá como triángulo. No importa si este triángulo es del tipo que fuera, podría ser un triángulo rectángulo, un triángulo equilátero o un triángulo isósceles, escaleno, siempre se llamará triángulo. Asimismo, un polígono que tiene cuatro lados se denominará cuadrilátero, salvo en los casos que los cuatro lados sean iguales y se denominará cuadrado. O si es que tiene dos lados paralelos opuestos, ¿no es cierto? Se llamará rectángulo. Posterior a eso, cada polígono tendrá su nombre respectivo, como por ejemplo el de cinco lados pentágono, el de seis lados hexágono, el de siete lados de heptágono y así sucesivamente como se ve en pantalla. Ahora, si ustedes pueden observar en esta diapositiva, podemos encontrar todos los polígonos asimismo. Muchos de ellos pueden ser regulares o irregulares. Tal como lo dijimos al inicio, un polígono regular llamado triángulo puede ser también equilátero y de igual forma puede ser equiángulo, como el que está en pantalla, como el que ustedes pueden ver en esta situación. Entonces, ese es un polígono regular, pero también existe el polígono irregular llamado triángulo, como es el caso que está a la derecha. En este caso, tenemos un polígono que se llama también triángulo, pero es un polígono irregular. ¿Por qué? Porque ninguno de sus lados son iguales. En este caso, tratándose de un triángulo isósceles, dos de los lados son iguales y un tercero no es igual al resto. Por lo tanto, es un polígono irregular. De la misma manera, si tomamos como ejemplo el polígono de seis lados, que se llama por definición hexágono, vemos que puede ser un hexágono regular o un hexágono irregular. Ahora, dentro de los elementos del polígono, vamos a ver los más importantes y los que vamos a usar en GeoGebra. Como ya dijimos anteriormente, podemos tener lo que se conoce como lados. Permítanme, les voy a marcar. Entonces, tenemos cada uno de los segmentos se llamará lado. Recuerden que un segmento es una porción definida de recta que tiene un inicio y tiene un fin. En este caso, el segmento que acabo de señalar podría ser conocido como el segmento AF o en su defecto, que también es igual, el segmento FA. Entonces, no hay importancia el orden de las letras, simplemente que tiene un inicio y tiene un fin. Entonces, en este caso tenemos un polígono hexágono primeramente es regular, porque todos sus lados son iguales. Y segundo, está conformado por seis segmentos. Asimismo, tenemos otro elemento importante de los polígonos que se denomina vértice. ¿Qué es un vértice? Es el punto de unión de dos segmentos, o dicho de otra forma, el punto de unión de dos lados de un polígono. Entonces, ¿a qué se considera vértice a este punto? Un punto de unión de dos segmentos consecutivos, obviamente. Asimismo, podemos señalar otro elemento del polígono que es su ángulo interno. ¿Y qué es un ángulo interno? Un ángulo interno es aquel formado por dos lados consecutivos, ¿no es cierto? Ahora, muy importante esta palabra de interno porque designa que está dentro de la figura geométrica, o dicho de otra forma, dentro del polígono. Entonces, siempre un ángulo interno estará dentro de la figura geométrica y se medirá utilizando dos lados consecutivos. Tomemos como ejemplo el ángulo E. Tenemos este lado, el lado consecutivo siguiente y el ángulo formado entre los dos. Obviamente, como ya lo dijimos en las clasificaciones, pueden ser polígonos cóncavos o polígonos convexos. En este caso, tenemos un polígono convexo, dado que el ángulo formado entre los dos lados consecutivos es
menor que 180 grados. Por lo tanto, podríamos definir este polígono que tenemos en pantalla como un polígono regular de 6 lados que se llama hexágono, ¿no es cierto? Cuyos ángulos internos son menores a 180 grados y por tanto es cóncavo. De la misma manera, podemos ver otro elemento del polígono que vendría a ser su ángulo externo. Y aquí debemos prestar atención a dos corrientes que definen el ángulo externo. Algunos autores toman como el ángulo externo el ángulo formado entre dos lados consecutivos del polígono, pero tomando el ángulo de un lado hasta el otro lado, ¿no es cierto? Otros autores toman simplemente la medida entre un lado del polígono con la prolongación del lado adyacente o del lado que está junto. Si ustedes toman en cuenta, este lado de aquí fue prolongado, o dicho de otra forma, extendido hasta formar esta línea. Asimismo, el lado consecutivo sería este de acá y por tanto le consideran que este ángulo es el ángulo externo, que por norma general se le llamará con letras griegas como alfa, beta, gamma, eta, teta. Asimismo, si es que le tomamos por el lado de la otra definición, diremos que el ángulo externo es el formado entre dos lados consecutivos, pero medido el ángulo desde el primer lado hasta el segundo lado consecutivo. Entonces, este lado se llamará a sí mismo con las letras griegas, por ejemplo, gamma. Tomen en cuenta que este ángulo gamma y este ángulo alfa tienen mucho en común. Si ustedes toman en cuenta, el ángulo alfa será igual al ángulo gamma menos 180 grados. Esto por una sencilla razón que si tomamos el mismo ejemplo de acá, el ángulo gamma sería el ángulo que parte desde este lado de aquí hasta el lado de acá. Si ustedes ven, esta porción de ángulo es 180 grados y por tanto, si al ángulo gamma le quitamos los 180, nos quedaría el ángulo alfa. Entonces estamos dándonos cuenta de que alfa y gamma tienen mucho en común y que si tenemos el ángulo, ya sea el ángulo alfa o el ángulo gamma, estamos hablando del ángulo externo de un polígono. Permítanme cambiar la diapositiva un segundo. Ahora, una vez que hemos visto los elementos y la clasificación de los polígonos, podemos también hablar de dos transformaciones posibles en elementos bidimensionales. ¿Qué quiere decir bidimensional? Que están compuestos por dos planos, como ya lo dijimos desde el inicio. Estamos trabajando en un plano X y Y, siendo X la parte inferior de mi pantalla y siendo Y la parte izquierda de mi pantalla. Ahora, existen dos movimientos en el plano de las figuras geométricas, el movimiento de traslación y el movimiento de rotación. En el movimiento de traslación, nosotros podemos decir que hemos tomado la figura geométrica y la hemos desplazado una cantidad de distancia. Pero ojo, todos los puntos de esa figura geométrica deben moverse la misma cantidad de espacio. Si ustedes toman en cuenta la figura, en este caso, el triángulo ABC, que está aquí, todos los puntos de este triángulo fueron desplazados 3 unidades. ¿Cómo puedo darme cuenta de eso? Primeramente, tomemos en cuenta el punto C. Si yo tomo o cuento los cuadros
del punto C al punto C', ustedes van a poderse dar cuenta que va 1, 2, 3, 4, 5 y 6 unidades. Generalmente, cuando yo no sé la unidad de medida, en álgebra se utiliza unidades. Pueden ser metros, kilómetros, centímetros, milímetros, pero si no está establecido, diremos que son 6 unidades. Observen, de C a C' se ha desplazado 6 unidades la figura geométrica. Pero si tomamos la distancia de B hasta B', van a darse cuenta que son exactamente las mismas 6 unidades. Lo mismo si es que midiéramos desde A hasta A'. Asimismo, esta distancia seguiría siendo 6 unidades. Como podemos darnos cuenta, todos los puntos de este polígono o de esta figura geométrica se han desplazado 6 unidades hacia la derecha. A ese fenómeno se le conoce como traslación. Entonces, quedemos con la definición de traslación y que se refiere al movimiento de todos los puntos de una figura geométrica a una misma distancia y en una dirección específica. Recuerden, en este ejemplo, la figura, el triángulo ABC, fue trasladado hasta una nueva posición alejada horizontalmente 6 unidades. Dicho de otra forma, el movimiento de traslación fue de 6 unidades hacia la derecha. Otro movimiento muy importante que se puede dar en las figuras geométricas es el fenómeno de la rotación. ¿Qué es la rotación? Hagamos una analogía con lo que es la traslación. La rotación refiere a que una figura geométrica se la hace girar en cualquiera de los dos sentidos, ya sea horario o antihorario, una determinada cantidad de ángulos. Algunos de nosotros debemos estarnos preguntando qué es horario y antihorario. El término horario significa que la figura va a girar en sentido de las manecillas del reloj, es decir, un sentido de izquierda a derecha. En el caso del sentido antihorario, diremos que la figura se va a girar o a desplazar respecto de, al contrario, de las manecillas del reloj, es decir, de derecha a izquierda. Tomemos en cuenta el gráfico que tenemos aquí en pantalla. Rotación. Tenemos la figura A, B, C, D, que en este caso es un polígono de 4 lados, es un cuadrilátero. Asimismo, sus ángulos internos son menores de 180 grados, por lo tanto, podremos decir que es un polígono cóncavo, ¿no es cierto? Ahora, nosotros podemos decir que todos los puntos de esta figura se han rotado, ojo con esa palabra, rotado. ¿Qué significa? Que ha girado respecto de un punto que en este ejemplo es del punto 0,0 y ha girado de forma horaria, es decir, en la misma dirección que las manecillas del reloj. ¿Cuánto ángulo? Pues todos han girado el mismo ángulo. Observemos asimismo, haciendo una analogía con la traslación, el punto A con A' tuvo un giro de una determinada cantidad de grados. Asimismo, el B hasta llegar a B' giró o rotó una determinada cantidad de grados. Asimismo, el punto C, al llegar al C', giró la misma cantidad de grados. Ahora, muchos de nosotros, cuando vemos el gráfico, podríamos decir que los 3 ángulos que acabo de dibujar son diferentes. Eso es simplemente una cuestión de percepción. Tomemos en consideración este ángulo. Entonces, si yo señalara aquí el ángulo, observen que la curva es pequeña, pero si yo hago esa misma acción acá,
La curva parecería ser más grande, pero el ángulo, démosle un nombre alfa, es exactamente igual a este otro ángulo alfa de acá. Entonces, nosotros podríamos decir que este ángulo es igual a este y es igual a este de acá. ¿Qué significa? Que todos los puntos de ese polígono se rotaron en sentido horario la misma cantidad de ángulo. ¿Cómo podemos ver esto en las manecillas de un reloj? ¿No es cierto? La manecilla de un reloj gira en torno al centro del reloj y por tanto todos los puntos que indica el minutero han rotado en la misma cantidad de ángulo en el mismo determinado tiempo. Ahora, permítame pasar de diapositiva. Vamos con el tema que es en realidad el tema de esta capacitación. Una vez que hemos visto los conceptos básicos acerca de polígonos, vamos a empezar a definir qué es GeoGebra, por qué es tan útil en la enseñanza del día de hoy, por qué es beneficioso para nuestros estudiantes. Primeramente definamos qué es GeoGebra. GeoGebra es un software dinámico, matemático, para todos los niveles que reúne álgebra, hojas de cálculo, gráficas, estadísticas, con un solo motor de ejecución. ¿Cómo accedo a GeoGebra? Muy sencillo. Puedo usar el prompt de mi buscador, ya sea Google Chrome o otro de mi preferencia como Firefox, y podemos realizar la búsqueda como GeoGebra clásico. Otra de las formas es tener el enlace, como ustedes ven en la parte de aquí abajo. Cualquiera de las dos me va a llevar al GeoGebra clásico. Ahora, ¿cuál es la parte importante de esto? Permítame pasar a la siguiente pantalla. Entonces, cuando estoy ya en mi explorador de Internet, podría yo, como les dije anteriormente, usar cualquiera de las dos opciones. Podría escribir, por ejemplo, GeoGebra clásico, y ustedes van a ver que me aparece o se me muestra en pantalla esta opción. Si ustedes ingresan o dan un clic en esa link, les va a aparecer esta pantalla. De la misma manera, si ustedes toman en cuenta en la línea de prompt, va a aparecer la dirección web de esta pantalla. Una vez que estamos aquí, podemos iniciar con lo que es familiarizarnos con la aplicación GeoGebra. Primeramente, debemos darnos cuenta que GeoGebra es una aplicación que trabaja en dos dimensiones inicialmente. Se puede trabajar en tres, pero para objeto de este curso lo vamos a trabajar en dos dimensiones. En este caso, tenemos el eje X horizontal y el eje Y vertical. Ahora, es importante reconocer que GeoGebra tiene varios menús ubicados en la parte izquierda arriba, como por ejemplo la primera que nos dice mueve, que es la que estábamos usando para poder mover el plano a donde nosotros tengamos necesidad. Ahora, la siguiente herramienta, figura a mano alzada, que puedo graficar como un lápiz, ¿no es cierto? Ahora, vamos a la segunda, perdón, el segundo menú, y aquí empieza lo importante de GeoGebra, que es lo que nos permite hacer actividades interactivas. Tomemos en cuenta que yo en GeoGebra puedo colocar un punto, y no solamente un punto
en el espacio, ¿no es cierto? En este caso, en el plano. Pero yo puedo poner puntos incluso en funciones. Por ejemplo, y igual a x más 2. Si ustedes toman en cuenta, me acaba de graficar la función g, que es una línea, obviamente, y sobre esa línea yo puedo colocar ya sea un punto sobre la línea que me dirá exactamente dónde se encuentra. Si ustedes ven aquí, me dice el punto menos 427, menos 227. Podría también colocar un punto sobre los cortes en el eje. Entonces me dice que el punto C intersecta a la línea G con el eje X. ¿En dónde? En menos 2,0. De la misma manera, podría poner una intersección con el eje Y, que me dice asimismo el punto D intersecta con el eje, la línea G, con el eje Y en el punto 0,2. Tomemos en cuenta que podemos iniciar viendo una pequeña representación de GeoGebra en las utilidades de la representación de polígonos. Miremos qué tan fácil podemos hacerlo. Opción polígono. Voy a usar un polígono irregular. Observemos que me ofrece la posibilidad de saber que este polígono primeramente es irregular. Puedo también optar por medir sus ángulos, como en este caso que me dice el ángulo es de 89,9. También podría medir la longitud de un segmento. Me dice que el segmento AC es 10,97, pero GeoGebra nos indica aún más, como por ejemplo en este caso de esta animación, en el cual podemos movilizar un punto de esta figura geométrica, que es un polígono irregular. Observemos que también puedo colocar interfaces gráficas. Ahora, todo esto se puede hacer mediante una línea de código que estará dispuesta en nuestro libro que hemos propuesto para ustedes. Asimismo, podemos ver el fenómeno de un polígono regular, en el cual podemos movilizar todos los parámetros que nosotros queramos, tanto los ángulos externos, internos, medidas. Asimismo, podemos ver el fenómeno de la traslación, en el cual podemos poner un botón deslizante para ver cómo se mueve nuestra figura, trasladándola a una determinada cantidad de espacio. Podemos ver también la rotación, como ya les dije hace un momento, como la figura de un reloj. Observemos que tenemos toda la facilidad para poder mover las animaciones, y esto nos ayuda con nuestros estudiantes para que aprendan de la mejor manera. Vamos a tener también el fenómeno de la traslación con una animación más interactiva para nuestros estudiantes y un fenómeno de rotación en el cual podemos explicar un fenómeno natural como es la rotación del planeta respecto del Sol. Entonces, muchas veces esto es importante porque nuestros estudiantes aprenden de forma gráfica y GeoGebra nos permite realizar estas breves animaciones para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por mi parte, esto ha sido todo. ¿Alguna pregunta por parte de los participantes? Irene, ayúdeme con su pregunta. Sí, por favor, esta preguntita. ¿Se puede guardar los
trabajos en GeoGebra para utilizar posteriormente? Por supuesto, si ustedes toman en cuenta la pestaña que tenemos al lado derecho arriba, van a darse cuenta que tenemos las opciones guardar en la nube o guardar localmente. Es decir, puedo guardar en la nube de GeoGebra o puedo guardar en mi computador. Todas mis animaciones y mis trabajos pueden ser guardados ya sea en la nube o en GeoGebra. ¿Alguna otra pregunta? Carla, por favor, ayúdame con su pregunta. Buenos días, compañeros. En la parte izquierda de la pantalla de GeoGebra se ve que aparecen muchas instrucciones que usted no nos ha descrito. Esto se debe a que es una presentación, tal vez. No, recordemos que GeoGebra, al ser un programa intuitivo, va haciendo algunas de las operaciones por cuenta de ella misma. Por ejemplo, imaginémonos este polígono. Yo dibujé el polígono, pero GeoGebra hace los cálculos y me da colocando distancias, ángulos, me va indicando los segmentos que han sido utilizados, como en este caso, por ejemplo, el lado B, que es el segmento BC que pertenece al polígono 1 y tiene una medida de 5. Entonces, muchas de estas líneas de código son solamente apreciaciones, o mejor dicho, cálculo que realiza GeoGebra para poder realizar cálculos posteriores en los cuales nosotros podemos estar involucrados. ¿Alguna otra pregunta? Luis, dígame, por favor. Compañero, buenas. ¿Cómo le va? ¿Se puede cambiar el nombre de las variables que GeoGebra utiliza? Por supuesto. Recordemos que nosotros en cada uno de estos apartados, GeoGebra asigna un nombre, más nosotros podemos identificar la variable como nosotros queramos. Si ustedes toman en cuenta al darle un doble clic, se va a generar un cuadro de redefinición de la variable. Entonces, yo podría llamar mis variables como yo quisiera, dependiendo del ejercicio que yo realice, ¿no es cierto? Y de la forma pedagógica que mi estudiante vea de la mejor manera cómo interpretar el dibujo. Si ustedes toman en cuenta aquí, por ejemplo, en este cuadro de diálogo, yo puedo poner perímetro o solamente podría poner per como una abreviación de perímetro. Ustedes ven que se va a cambiar. Todo esto es muy intuitivo, no se requiere de gran conocimiento y nos va a facilitar enormemente nuestra labor como docentes. De mi parte, tenemos ya 3 minutos para que se termine la sesión. Les quiero agradecer a todos los participantes, los docentes, Irene Zumba, Luis Sebastián López, Cristian Rebolledo, Carla Heredia y Luis Armando Bueno por la atención prestada. De mi parte, les quedo infinitamente agradecidos por su interés en capacitarse respecto del programa interactivo GeoGebra. Muchísimas gracias a todos ustedes. Que tengan un buen día. Hasta luego, compañero. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, César, por mostrarnos el potencial de las actividades interactivas en GeoGebra para el aprendizaje de polígonos y transformaciones. Ahora exploraremos una dimensión aún más innovadora, la integración de la realidad aumentada en la enseñanza de geometría espacial. Mi compañero Rolando Morocho nos guiará en este fascinante recorrido. Vamos con el siguiente video. Bueno, muchas gracias, compañero. Continuando con la exposición, vamos a ver un poquito lo que es la realidad aumentada, que nos va a permitir innovar en nuestras clases de matemática, ¿sí? Y además se va a poder interactuar de manera eficaz con la realidad. Empecemos definiendo lo que es realidad aumentada. La realidad aumentada es una tecnología que superpone imágenes
video, sonido, etcétera, en la vida real que se puede interactuar. Por ejemplo, tenemos lo que es Pokémon Go y lo que es IKEA. IKEA es una empresa estadounidense que permite colocar los muebles. Estas dos aplicaciones se lanzaron casi en simultáneo en el 2016 o 2017, recalcando que la realidad aumentada no es lo mismo que realidad virtual. La realidad virtual se utiliza unas gafas, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de lo que es la importancia de la geometría espacial. Entonces, la geometría espacial es una rama de las matemáticas que estudia las propiedades de las relaciones tridimensionales. Entre una de las aplicaciones tenemos la construcción de estructuras, dentro de ingeniería, dentro de arquitectura, creación de planos, maquetas, etcétera, diseño gráfico o arte, el uso de figuras tridimensionales. Además, ya GeoGebra me permite diseñar en 3D y a su vez descargarlo en un archivo y poder utilizar en otras aplicaciones para imprimir valga la redundancia, en impresión 3D. Ya, ahora vamos a hablar sobre los recursos y las herramientas. Sí, dentro de lo que son aplicaciones que nos permiten interactuar mediante la realidad aumentada, tenemos ArcKit, Unit y Zaps. Estas tres plataformas son excelentes, pero son con una paga, es decir, que tenemos que pagar para tener una versión. Dentro de lo que más utilizo es GeoGebra y Kyber, entonces GeoGebra es una aplicación que me permite interactuar de manera gratuita y además que es código abierto que nos permite acceder de mejor manera y transformar para la educación. Entonces, los materiales para este curso que vamos a necesitar son un teléfono inteligente, una tablet o tablets, tener acceso a Internet o aplicaciones instaladas. Recordemos que GeoGebra funciona en dispositivos móvil, cualquiera de las iOS o Android, online o instaladas. ¿Sí? Aquí tenemos algunos videos de lo que es ya la realidad aumentada, lo que me permite realizar en sí la realidad aumentada. Analizar figuras en el plano. Por ejemplo, yo aquí puedo construir un cubo y puedo girarle, ir viendo todas sus partes, todas sus caras, ¿sí? Pero eso es solo en 3D. Entonces, vamos a ver lo que hace la realidad aumentada, ¿sí? Cabe recalcar que la realidad aumentada funciona solo en teléfonos, no funciona en computadoras, porque a su vez necesito una cámara para acceder. Entonces, vamos a ver cómo funciona. ¿Sí? Antes de eso, hay un trabajo que se hace en cónicas, ¿sí? Por ejemplo, siempre con los chicos se hace lo que es un huevo, la ecuación del huevo, ¿sí? Lo que me permite la aplicación GeoGebra es la parte algebraica en 2D y en 3D. Entonces vamos a utilizar la misma figura para poder ver en la realidad aumentada. Entonces, si podemos observar, aquí te dice AR, le damos un clic allí y nos sale lo que es la realidad aumentada. En este caso le he puesto algunos huevitos. Lo que tenemos que hacer es alejarle un poquito para que el teléfono detecte la superficie en donde está y le damos luego un clic, ¿sí? Y ya tenemos allí lo que es la figura, ¿sí? En este caso no voy a hacer revolucionar,
simplemente es para que los chicos vayan viendo o analizando qué huevito o cuál es el huevito que se utilizó para modelar con GeoGebra, ¿sí? Entonces, tenemos algunos, ¿sí? Es por eso si ustedes ingresan a lo que es la aplicación de GeoGebra y buscan la ecuación del huevo, sale de diferentes maneras, ¿sí? Por ejemplo, esta parte, lo que está graficado, simulado, la parte superior es de una parte de una parábola y la parte inferior es parte o sea, un semicírculo. Entonces yo puedo ir viendo de esta manera, ¿sí? Entonces yo puedo ir viendo de esta manera, puedo girar, mover, etcétera, ¿sí? Y hoy mismo puedo, digamos, quiero dibujar un cubo, ¿sí? Lo que sí vemos es ese puntito blanco me permite, es el cursor, le puse allí y le voy a poner el huevito allí para poner en la cajita. Un poquito más allá, allí le voy a poner el otro. ¿Sí? Entonces, mire. Entonces yo puedo poner allí, a ver cuántos huevitos ingresan en la caja, etcétera. ¿Sí? Puedo hacer otro cubo por acá. Entonces yo puedo ir haciendo algunos cubos. Si yo quiero borrar, regreso a la parte algebraica y puedo ir borrando lo que quizás me equivoqué o alguna situación de ellos. ¿Sí? Ahora voy a dibujar otro cubo. Ponerle allí. Sobre el huevito, ¿sí ven? Sí. Allí le he puesto, también puedo hacer círculos, puedo hacer esferas, todo lo que fue pirámides, cubos, esferas, tenemos más abajo, cilindros, conos, sí, inclusive puedo desarrollar o revolucionar la figura de esa manera. Es lo que se puede realizar o parte de ello. Inclusive yo puedo mover todos los lados del cubito, ¿sí? Entonces es una herramienta que me permite interactuar directamente con la realidad, ¿sí? Es, por ejemplo, los estudiantes al momento que realizaron este trabajo pudieron corroborar que los cálculos realizados en GeoGebra con la realidad coinciden con la parte del huevo, ¿sí? Porque los chicos parten realizando un bosquejo, las medidas, tomando las medidas del huevito, luego le grafican y tienen que corroborar que las medidas encajen perfecto allí, ¿sí? Eso es lo que es la parte de la realidad aumentada. Vamos a ver un poquito más. Listo, entonces vamos a ver los desafíos y consideraciones, ¿sí? Dentro de las limitaciones de la realidad aumentada, quizá puede ser porque algunos estudiantes no cuentan con celular a la mano, ¿sí? O a veces llevan el teléfono y utilizan para otras cosas que no son educativas, ¿sí? Otra barrera tecnológica puede ser los recursos o tecnologías que tiene la institución o la falta de capacitación que tienen algunos docentes, ¿sí? Entonces, por ende, es importante la formación hacia los docentes de realidad aumentada. Entonces, como vemos, esta aplicación no es solo para matemáticas, inclusive se puede utilizar para simular una planta, ver algún compuesto, etcétera. En realidad me refiero a compuesto como materia, ver algunas cosas analizando de lo que es la realidad, ¿sí? Entonces, como conclusión, el trabajo que se ha hecho con los estudiantes es muy fructífero debido a que los estudiantes se desenvolvieron de mejor manera y se sorprendieron ver que la ecuación, lo que realizaron, primero tomaron las medidas del huevo, pasaron a la parte algebraica,
pasaron a la parte 2D, de la parte 2D pasaron a la parte en 3D, como que se relaciona el huevito en la vida cotidiana, ¿sí? Entonces eso es muy fructífero ya que los estudiantes se empoderan y generan un verdadero aprendizaje significativo de las matemáticas. Cualquier situación les dejo mi número, mi correo, sí, a las órdenes. Muchas gracias. Excelente intervención, Rolando. Y qué interesante ver cómo la realidad aumentada puede ampliar nuestras posibilidades en el aula. Siguiendo con esta línea de innovación, ahora toca hablar de la gamificación, una estrategia que nos ayuda a motivar aún más a nuestros estudiantes. Jefferson Silva nos mostrará cómo llevar la enseñanza de la geometría más allá de los ejercicios tradicionales a través de la gamificación. Disfruten del próximo video. Muy buenas tardes con todos. Continuando con la presentación, como había mencionado mi compañero, mi nombre es Fabián Silva, soy licenciado en Transporte. Me remito a continuar con la misma capacitación con el tema de la gamificación, una herramienta más para la materia de geometría. Eh, Me permito primero compartir la siguiente diapositiva para seguir con la capacitación en el tema antes mencionado. Muy bien, como se nos indica, la gamificación en la enseñanza de la geometría, más allá de los registros tradicionales, un aprendizaje sin límites en cuanto al uso de la tecnología. Muy bien, ¿qué es la gamificación en sí? Pues la gamificación pues, es una técnica de aprendizaje que se traslada a la mecánica de los juegos, es así, son actividades interactivas por uso de la tecnología, al ámbito educativo con el fin de conseguir mejores resultados, para mejorar los conocimientos, alguna habilidad o bien recompensas o acciones concretas, entre otros muchos objetivos que tiene la gamificación para el medio o enseñanza, a su vez para los estudiantes hoy en día. Las técnicas dinámicas más utilizadas en la gamificación se puede mencionar la recompensa, el estatus, el logro y la competición. ¿Qué significa la recompensa? Pues es obtener un beneficio merecido. En cuanto al estatus, es establecer un nivel jerárquico social valorado. El logro es la superación o satisfacción personal. Y por último, la competición es competir e intentar ser mejor. Las ventajas de la gamificación. Tenemos mejorar la habilidad en adquirir el conocimiento, pues incluye la toma de conocimiento y la práctica a la misma vez. También, cualquier ambiente es apto para su utilización, sin importar si se trata de un entorno formal o informal. A su vez, esto no solo se aplica a lo que es la educación media, también a lo que es la educación universitaria, en esta parte de formal o informal. Bien, tanto como hemos mencionado las ventajas de la gamificación, también se tiene desventajas. En estas podemos mencionar, si juegas mucho, los que están a tu alrededor pueden que tengan la sensación de que te dedicas más a jugar en vez de a producir. ¿A qué hace énfasis esta parte? Pues a que solo el estudiante esté enfocado a solo jugar, más no a atender el tema en sí. También tenemos otra desventaja, que algunas personas por falta de tiempo no pueden participar del juego o a su vez actividad interactiva. Esto se da en el caso de que algunos planteles o instituciones educativas no tienen las herramientas necesarias a su vez o implementos que permitan que todos los estudiantes participen o el tiempo es demasiado corto para que todos los estudiantes hagan uso de las mismas herramientas. Ahora,
refiriéndome a las herramientas, pasaríamos a la utilización de la herramienta GeoGebra para las actividades interactivas o en este caso gamificación. Pasaré al apartado de compartir una pantalla con la herramienta GeoGebra. En este caso la voy a utilizar por medio del navegador Chrome o a su vez si pueden también en su preferencia pues el navegador de Mozilla. Como se puede apreciar en la pantalla tenemos la siguiente actividad interactiva en donde se puede apreciar una animación en donde se cambia constantemente lo que es la figura o polígono. En este caso tenemos polígonos de tipo regular. ¿Qué significa polígonos de tipo regular? Pues que todos los lados van a ser en la misma medida y si fueran irregulares, pues todos los polígonos tendrían medidas distintas. También se puede apreciar que se puede cambiar las imágenes constantemente. También se puede agregar otro tipo de imágenes, en este caso lo que es la fórmula del perímetro, que son el número de lados por el valor de cada uno de ellos. Muy bien, ahora, ¿cómo pasaríamos a crear este tipo de actividad interactiva? Pues de la siguiente manera. Comenzaríamos por tener nuestro plano cartesiano en limpio. Entonces, comenzamos primero con la herramienta básica que es el deslizador. Daremos clic izquierdo, luego daremos clic en cualquier parte de nuestro plano cartesiano. Luego se nos aparecerá una ventana en la cual le cambiaremos algunos aspectos, en este caso el nombre. Le vamos a dar el nombre de n. También se nos presentan las opciones de número, ángulo y entero. En este caso daremos clic en entero. Cambiaremos el intervalo que irá del mínimo 3 hasta un máximo de 6. También el incremento lo dejaremos por defecto en 1, el deslizador no le haremos nada, por defecto igual. En animación su velocidad será igual a 1, y en repeticiones o repite será oscilante. Por último daremos en OK. Muy bien, ahora pasaremos a lo que es el apartado de rectas. Aquí utilizaremos lo que es el segmento. Demos clic izquierdo en segmento, luego nos vamos al plano cartesiano. Se nos aparecerá el pequeño punto de A hasta B. Ahora bien, procedemos a otra herramienta. En este caso tendríamos la herramienta de polígonos. Daremos clic izquierdo en polígono regular. Igualmente aquí ya nos en nuestro pequeño segmento que creamos antes. Damos clic izquierdo en el punto A hasta el punto B. Ahora bien, se nos presenta una ventana que nos menciona el polígono regular, vértices, en este caso será N. N, ¿por qué? Porque nuestro deslizador tiene el nombre del mismo valor. Ya van a ver por qué. Ahora damos OK. Y ahora, como ven, se nos presenta un triángulo en el cual tiene 3 lados. También, si cambiamos el valor del deslizador a 4, se nos presentará otro tipo de polígono, en este caso polígono regular, que será un cuadrado. Después tenemos un pentágono y por último el hexágono. Ahora bien, como se había mostrado anteriormente, también se puede agregar imágenes. Hexágono. En esta parte de imágenes tenemos que dirigirnos a la sección de medios. En este caso daremos clic izquierdo en imágenes. Nos presentará una ventana, daremos clic en buscar. En este caso daremos clic en lo que es la imagen de la fórmula del perímetro. Daremos clic izquierdo en abrir y se nos presentará ya en nuestro plano cartesiano. Ahora para poder cambiar el tamaño, pues nos dirigiremos a
algún punto, tanto G o H, en este caso voy a coger H, daremos clic sostenido y comenzaremos a cambiar el tamaño de la imagen ya antes colocado. Listo. Cambiaremos el lugar de la imagen. Ahora bien, también podemos crear no solo este tipo de imágenes, otras un poco más vistosas. Igualmente nos tenemos imagen, clic izquierdo, buscar, imágenes, ¿qué tal esta imagen? O Pikachu ahí, que está un poco más vistoso. Tenemos que abrir y se nos presenta. Cambiaremos el tamaño del mismo y listo. Perfecto. Ahora bien, no solo GeoGebra se basa en solo imágenes, también podemos agregar un texto. En este caso daremos clic izquierda en texto, luego vamos a nuestro programa Pixiano, damos clic. Se nos presentará una ventana en la cual podremos escribir la palabra perímetro es igual a n, el valor de cada lado, por L es ya el número de lados que tiene el polígono. En este caso podemos poner que n es igual al valor de cada lado. Ahora L es el número de cada, o, de cada polígono. Y daremos en OK. Ahora bien, para poder modificar el lugar, nos vamos a herramientas básicas, damos clic izquierdo en mueve, modificaremos donde se encuentra nuestro pequeño texto más vistoso. Bien, ahora para que se vea un poquito más presentable esta parte, daremos clic izquierdo en el punto E, luego iremos a dar clic derecho, se nos toma la ventana, la opción de propiedades, vamos a ella, damos clic izquierdo. Ahora para que no se nos presente ese punto, daremos clic en objeto visible y se nos va. Igualmente daremos clic en los siguientes puntos ya antes mencionados y se nos presentará la opción de objeto visible o en este caso vamos a quitar todo ello, también el nombre del polígono. Ahora bien, como había mencionado antes, vamos a dar los valores cada uno de los lados. En este caso vamos a propiedades, nombre, el valor, cada uno de esos lados, el valor, el valor, el valor, el valor y listo. Como se puede apreciar, ya va cambiando no solo el polígono, sino que también ya se nos va presentando el valor de cada uno de sus lados. En este caso, cada lado es. Ahora bien, otro detalle, también podemos cambiar el color del polígono. En este caso, vamos a darle color naranja, que quedó bastante llamativo. Ahora procedemos a dar la animación. Damos clic derecho en el punto, luego clic. Si nos usamos la opción de las propiedades, arriba está animación, damos clic izquierdo y se nos comenzará a animar la figura, en este caso, bastantes figuras, lo había mencionado. Ahora bien, ¿cómo el estudiante podría participar interactivamente de esta actividad? Pues bien, podríamos indicar que el estudiante puede mencionar qué tipo de polígono es. Como había mencionado, este puede ser un polígono regular o irregular, motivando al estudiante con una recompensa suya. A otro estudiante podemos pedirle que identifique el perímetro de cada uno de los polígonos dados o representados en la animación. A otro estudiante identifique el número de lados que tiene tal polígono. En fin, el sinnúmero de actividades que puede hacer con esta acción es bastante variado. Entonces,
tenga por seguro que los estudiantes, me acaba la batería, van a batería, van a participar de todas formas, la mayoría solicita. Ahora bien, para concluir con la presentación, iremos a la diapositiva para proseguir con la capacitación. En este caso, como conclusión, tenemos que la gamificación permite una evaluación formativa constante y a través de puntos de recompensa, los educadores pueden monitorear el progreso y ajustar su enseñanza según las necesidades de los estudiantes. También podemos concluir que implementar la gamificación en geometría ofrece a los educadores nuevas herramientas y enfoques para presentar los contenidos a su vez y lo que puedan beneficiar a diferentes tipos de aprendizaje en este caso. Bien, muchas gracias por su atención. Hasta ahí mi exposición o capacitación sobre el uso de GeoGebra para actividades interactivas o también llamada gamificación. Si tenemos preguntas de los presentes, bienvenidas sean para poder seguir con contestar cada una de ellas. Voy a dejar de compartir para ver el chat por si acaso existe alguna pregunta y efectivamente existen preguntas. Tenemos por parte de Luis López, que nos menciona que ¿cómo se puede implementar la gamificación en actividades de GeoGebra? Pues bueno, ya en mi presentación di a conocer una de las actividades que se puede realizar. En este caso fue la creación de distintos polígonos en los cuales se puede identificar qué tipo de polígono es, también cuántos lados tiene el polígono, el perímetro, hallar el perímetro del polígono, o también pueden indicar el área del polígono, también pueden identificar el número de lados que tiene cada polígono. Entonces, es una actividad bastante interactiva y que pueden participar la mayoría de estudiantes. Listo. Tenemos otra pregunta que dice, ¿qué beneficios trae la gamificación en el aprendizaje de la matemática? Bueno, en este caso estamos hablando de lo que es geometría, pues en este caso no hay gran diferencia porque ambas materias o asignaturas van de la mano. En este caso, pues los beneficios que traían serían la interacción o motivación o aumentar el interés del estudiante a conocer más sobre el tema. También aumentar la participación, el número de preguntas si tienen alguna duda o a su vez puedan totalmente profundizar más el tema con otro tipo de actividades que se pueden también realizar en Gebra, para así despejar toda duda de cada uno de los estudiantes y tengan mayor conocimiento del mismo. Listo. En este caso, bueno, hasta ahí sería mi participación por la parte de la gamificación. En el tema de gamificación, a su vez, también me permito compartir un pequeño enlace para lo que es el apartado de la evaluación formativa, en la cual van a poder contestar algunas preguntas de forma tanto de forma rápida, que son preguntas cerradas de opción múltiple, entonces no se van a demorar mucho tiempo en este tipo de evaluación. Paso a compartir el enlace de la evaluación. Por favor, me ayudan llenando la evaluación. Entonces, listo. A su vez, también me permito compartir de qué trata este tipo de preguntas. Mm, Por favor, para poder son de las
Listo. En cuanto a la evaluación formativa, consta de las siguientes preguntas, en las cuales se menciona que ¿qué es la gamificación? Eso ya lo había explicado. Hay otra pregunta que nos indica cuál de los siguientes es un elemento común de la gamificación. Otra pregunta nos indica que cuáles son las técnicas dinámicas utilizadas en la gamificación. Otra pregunta sería cuál es uno de los principales beneficios de la gamificación en la educación. Y por último, tenemos que si la gamificación solo se puede aplicar en el ámbito educativo, sí o no. Entonces son preguntas bastante rápidas, de leerlas bien y contestarlas. No les tomará más de 5 minutos a lo mucho. Entonces, en este caso, listo. Ahora bien, después de haber concluido con esta evaluación formativa, pasaremos a la evaluación de satisfacción. ¿Esto de qué se trataría? Pues en este caso, a ver si la capacitación ha sido de su agrado, de su interés, ha sido de gran ayuda, sí o no. La cual también voy a pasar a compartir por medio del chat para saber si puede de su gran interés la capacitación que se ha dado el día de hoy. La pasé al chat desde el enlace, que nos ayuden por favor con este tipo de evaluaciones para poder en un futuro mejorar más nuestras capacitaciones o enseñanzas de temas específicos, en este caso de uso de herramientas digitales para la mejora de la enseñanza en temas como la geometría. De igual manera, me paso a compartir de qué trata este tipo de evaluación o preguntas de su caso. Listo. En la evaluación de satisfacción tenemos las siguientes preguntas, igualmente son de opción múltiple con opciones en la escala de Likert. La primera nos indica que la capacitación cumplió con mis expectativas o sus expectativas a su vez, la cual pueden seleccionar totalmente en desacuerdo, ni acuerdo ni en desacuerdo, o en de acuerdo o totalmente de acuerdo. Otra pregunta sería que el contenido de la capacitación fue relevante y útil para mi trabajo o estudio. Otra, los materiales proporcionados o presentaciones, guías, etcétera, fueron claros y comprensibles. El capacitador demostró un buen dominio del tema. También que si me siento más seguro utilizando ahora la herramienta GeoGebra después de la capacitación. Y por último, la recomendación o recomendaría esta capacitación a otros docentes o compañeros o amigos, familiares. Es una pregunta rápida de sí o no. Listos, hasta ahí mi participación en la capacitación de mi tema de la gamificación. Muchas gracias por su atención, muy amables por su disposición y participación en la misma. Eh, muchas gracias y pasen bien, una buena tarde y un buen febrero. Gracias, compañero Jefferson, por esa presentación tan dinámica sobre la gamificación en la enseñanza de geometría. Para cerrar esta jornada, les compartiré el último tema de nuestra capacitación, centrado en la evaluación del aprendizaje geométrico mediante recursos tecnológicos como GeoGebra. Espero que esta sesión final les sea de gran utilidad para medir el progreso de sus estudiantes de una manera interactiva y efectiva. Pasemos con el video de cierre. Buenas noches, gracias por su presencia. En un momento comenzamos con la capacitación.
Hola, en esta última sesión de nuestra jornada de capacitación vamos a explorar cómo utilizar herramientas tecnológicas para evaluar conceptos geométricos. Este tema es de gran relevancia porque en geometría muchas veces necesitamos que los estudiantes comprendan de manera práctica los conceptos abstractos, lo que hace que la evaluación pueda ser un desafío tanto para los docentes como para los estudiantes. Hoy, aunque no nos enfocaremos en un nivel educativo específico, nuestro objetivo es abordar las posibilidades que ofrecen las herramientas digitales en el ámbito evaluativo. Esto nos permite enriquecer la enseñanza, haciendo que los estudiantes se involucren más en el proceso y comprendan mejor los conceptos. Como sabemos, la tecnología ha revolucionado muchos aspectos en la educación y nuestra labor es adaptarnos y aprovechar estos recursos para mejorar el aprendizaje. Es aquí donde surge la pregunta, ¿cómo la tecnología transforma el proceso evaluativo? En términos prácticos, la tecnología nos permite ir más allá de una simple evaluación teórica. Podemos crear experiencias interactivas, dinámicas y sobre todo mucho más visuales. Esto es crucial en la enseñanza de la geometría, donde los conceptos son altamente gráficos y visuales. Aquí vemos ejemplos en GeoGebra, donde han creado ejercicios como construir un triángulo equilátero y un cuadrado a partir de un segmento. En ambas actividades solicitan a los estudiantes que las realicen sin usar herramientas automáticas, como la de polígono regular. De esta forma, promovemos el razonamiento y la creatividad en lugar de la simple memorización o repetición de procedimientos. Estas actividades, aunque parezcan simples, pueden representar un reto interesante para los estudiantes. Como docentes, podemos observar cómo abordan cada ejercicio y, lo más importante, cómo justifican sus decisiones los estudiantes. Esto no solo nos permite evaluar el conocimiento, sino también el proceso y el pensamiento detrás de cada respuesta. Pasamos ahora al subtema Los desafíos de la evaluación en geometría. La tecnología, en este caso, no solo es una herramienta adicional, sino una forma de superar desafíos comunes en la enseñanza de geometría. Incorporar la tecnología en nuestras evaluaciones no solo permite un aprendizaje más activo, sino una retroalimentación inmediata. Por ejemplo, GeoGebra nos da la opción de analizar cada paso que da el estudiante, lo que nos permite ver errores de concepto en tiempo real. Esto es algo difícil de observar en una evaluación tradicional. De hecho, en lugar de limitar la evaluación a una hoja de ejercicios con respuestas correctas o incorrectas, podemos ver el proceso en el que el estudiante se involucra. Esto cambia totalmente la perspectiva. Ahora evaluamos el pensamiento geométrico, la creatividad y la habilidad para resolver problemas en contextos visuales y manipulativos. Las ventajas de la evaluación en tiempo real. Imaginen la facilidad que nos brinda la tecnología para observar en tiempo real cómo los estudiantes construyen figuras, manipulan polígonos y representan transformaciones geométricas. Esto no solo nos facilita evaluar el resultado final, sino también el proceso que cada estudiante sigue para llegar a dicho resultado. ¿Cómo razonan? ¿Cuáles son los pasos que consideran más importantes? ¿Cómo solucionan un error? Estas preguntas son claves en geometría, donde muchas veces el proceso es tan importante como el resultado. Además, los estudiantes pueden ver cómo sus construcciones cambian al modificar parámetros, lo que les permite aprender de sus propios errores y hacer correcciones instantáneas. Este tiempo de retroalimentación fomenta una actitud de aprendizaje continuo y elimina el miedo al error, ya que cada error se convierte en una oportunidad de aprendizaje. GeoGebra y herramientas similares nos permiten diseñar evaluaciones prácticas y visuales. Esto se traduce en una evaluación más formativa y significativa, donde los estudiantes no solo responden preguntas,
sino que aplican conceptos de manera autónoma. En este tipo de actividades, los estudiantes se convierten en protagonistas de su aprendizaje, ya que no se limitan a observar, sino que exploran, comprueban y aplican conceptos geométricos en un entorno interactivo. Esto fomenta un aprendizaje activo, en el cual ellos mismos pueden verificar sus resultados y corregirlos. Su enfoque sí es necesario. Aquí es importante mencionar la diferencia entre la evaluación formativa y una evaluación sumativa. Mientras que la sumativa nos da un resultado final, la formativa nos ayuda a ver el proceso y a identificar las áreas a mejorar. GeoGebra nos permite hacer evaluaciones formativas en tiempo real, lo que enriquece nuestro rol como docentes al darnos datos para intervenir a tiempo y apoyar a los estudiantes en sus dificultades. Me permito compartirles por el chat de esta reunión 3 links de ejemplos de evaluaciones elaboradas en GeoGebra. Voy a salir un momento de la presentación para compartirles los links por el chat. Estimados docentes, les acabo de compartir algunos links de actividades realizadas en GeoGebra. Voy a abrir uno de ellos y les comparto la pantalla. Un momento, por favor. Aquí tenemos una evaluación elaborada en GeoGebra por Omar Peñate Rodríguez, con el tema elementos de la circunferencia. Como podemos ver, dice, a continuación vamos a comprobar lo que hemos aprendido sobre los elementos que contienen una circunferencia. El docente ha elaborado en GeoGebra la circunferencia con sus distintos elementos, para posteriormente poder realizar las preguntas. Podemos observar la primera pregunta que dice, el segmento de color rosa se llama A, cuerda, B, radio, C, arco. Los estudiantes pueden observar el elemento de color rosa, que es el que estoy señalando, y en este caso voy a poner que es radio. Voy a comprobar mi respuesta y me sale incorrecto. Entonces ahí estamos fomentando una evaluación formativa en la que el estudiante se puede equivocar y al mismo tiempo volverlo a intentar. Vamos a poner arco. Si incorrecto, entonces el estudiante va a poner cuerda. Nos sale bien hecho, tu respuesta es correcta. Podemos ver que el docente ha puesto varias preguntas, por ejemplo, ¿cómo se llama el segmento que une los puntos de color rojo? Tenemos el punto G y el punto H de color rojo. Nos está preguntando cómo se llama este segmento. Voy a poner el nombre de arco. Me sale que la respuesta ha sido correcta. Entonces así tenemos este tipo de preguntas de opción múltiple que como docentes y para los estudiantes les ayuda a saber el nivel de conocimiento adquirido durante la clase. Voy a poner la opción A. Me sale que es correcta. En la última pregunta pondré la opción B. Me sale incorrecto. Voy a poner la opción volver a intentar, la opción A. Incorrecto. Y por último, la última intento. Correcto. Entonces, este tipo de evaluaciones es la que fomenta GeoGebra. Dejaré de compartir para volver a la presentación. Un aspecto clave del uso de la tecnología en la evaluación es la posibilidad de personalizar las actividades según el nivel y ritmo de cada grupo. Esto es esencial en el aula donde los estudiantes tienen diferentes niveles de comprensión.
Podemos proponer ejercicios básicos para quienes recién están empezando y desafíos avanzados para aquellos que ya tienen una comprensión sólida y fluidez con las herramientas que proporciona GeoGebra. De este modo, la evaluación deja de ser un obstáculo y se convierte en una oportunidad para que cada estudiante avance a su propio ritmo, con actividades personalizadas. Podemos ayudar a que cada estudiante fortalezca sus habilidades sin perder el interés y además identificamos sus fortalezas y debilidades de forma más clara. Por ejemplo, en una misma actividad, los estudiantes más avanzados pueden construir figuras complejas y trabajar con transformaciones, mientras que otros pueden enfocarse en figuras más simples y procesos básicos. Esto no solo mantiene el interés de todos, sino que también fomenta la equidad en el aprendizaje. Finalmente, el uso de herramientas tecnológicas en la evaluación no solo optimiza nuestra labor como docentes, sino que también incrementa la motivación en los estudiantes. El simple hecho de interactuar y construir en una herramienta digital hace que la geometría sea más accesible y atractiva. Cuando los estudiantes ven que pueden experimentar, construir y recibir una retroalimentación de inmediato, su interés y compromiso aumentan. Además, crean una conexión emocional con el aprendizaje, ya que pueden ver los resultados de sus esfuerzos en tiempo real, al convertir el error en una parte del proceso de aprendizaje y no en motivo de una frustración. Estamos ayudando a desarrollar una mentalidad de crecimiento. Los estudiantes se sienten más libres para probar, experimentar y aprender de sus errores, lo que es fundamental en el aprendizaje de la geometría y en la vida en general. Muchas gracias. Con esto finalizo mi conferencia. Y antes de despedirme, me gustaría saber si algunos de ustedes, estimados docentes, tienen alguna pregunta o duda al respecto del tema abordado. Muy buenas noches con todos. Les saluda Verónica Dávila. Yo primero para decirle que estuvo muy interesante la exposición, quiero compartir mi experiencia. Yo soy docente de la Unidad Educativa Fray Gastán y en la misma cuenta con un laboratorio de computación donde utilizamos la plataforma que usted menciona, GeoGebra, y quisiera dar a conocer otras alternativas que también son muy buenas, como el Cajó, simulaciones de alternativas como PET y Malsol, plataformas que utilizamos en matemáticas también para nuestros docentes. Muchas gracias. Muchas gracias por este gran aporte, estimada Verónica. Realmente todas esas herramientas digitales mencionadas son de gran aporte para la educación actual, y más aún en escuelas que cuentan con laboratorios y de computación. Muchas gracias por su intervención. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? Buenas noches. Tenía una consulta. ¿Se puede utilizar GeoGebra sin tener acceso a Internet o siempre es obligatorio estar conectado en Internet? Un gusto saludarle, estimada María Torres. Le comento que GeoGebra es una plataforma que necesita el acceso al Internet. Podemos encontrarlos para plataformas como celular, tablets y computadoras. Tenemos la versión de escritorio en la que es necesaria instalarla, pero con los estudiantes manejamos una versión online en la que la página web nos permite y nos da las herramientas necesarias para dar las clases de geometría. Muchas gracias por su pregunta. ¿Alguna otra duda? Estimados Gracias. estudiantes? Otra consulta, perdón. ¿Cómo puedo hacer para incluir a GeoGebra en mis evaluaciones que no sea tan complicado para mis estudiantes? Una excelente manera de comenzar es con actividades sencillas y guiadas. Puedes empezar, por ejemplo, con ejercicios en lo que los estudiantes exploren conceptos básicos, como construcción de triángulos o transformaciones simples. Puedes proporcionarles instrucciones claras sobre cómo utilizar las herramientas dentro de GeoGebra y poco a poco ir aumentando la dificultad. Además, en las primeras actividades, puedes usar GeoGebra como una herramienta de apoyo visual
mientras ellos resuelven en sus cuadernos los problemas o hacen construcciones sin que se sientan que es una evaluación formal. Esto les ayudará a familiarizar sin presión y con el tiempo ellos mismos se sentirán más cómodos al utilizar en evaluaciones más complejas. Muy amable, gracias. Espero que esta capacitación les haya dado una nueva perspectiva sobre cómo integrar la tecnología en sus evaluaciones. Nuestro objetivo es que cada docente aquí presente se sienta cómodo y capaz de aplicar estas herramientas en su práctica diaria, contribuyendo así a una experiencia de aprendizaje más enriquecedora para todos los estudiantes. Los invito a explorar, a innovar y a seguir aprendiendo en este camino hacia una educación más dinámica y efectiva. Muchas gracias por su tiempo y participación en esta jornada. Sigamos juntos con el esfuerzo de transformar la educación. Gracias por su presencia. Gracias. Muchas gracias, buenas noches con todos. Buenas noches, gracias. Con esto concluimos nuestra jornada de capacitación en el uso de GeoGebra y recursos tecnológicos para la enseñanza de geometría. Esperamos que cada uno de los temas tratados haya aportado herramientas prácticas e ideas innovadoras para transformar sus clases y motivar a sus estudiantes. En nombre de todo el equipo agradecemos su participación, su interés y su compromiso por mejorar cada día como docentes. Sigamos adelante fortaleciendo juntos la educación. Muchas gracias y hasta pronto.